¿El cáncer de mama hormonal puede hacer metástasis en el hueso temporal derecho de la cabeza? A mí me dijeron que de la mama viajó a mi hueso temporal. Bueno, es una locura lo que te dijeron, es falso y no existe el cáncer de mama hormonal, ¿sí? Y quiero aclararte por qué no existe, porque simplemente para que una mujer tenga un cáncer de mama tiene que estar femenina con los estrógenos altos. La mama representa la conexión de esa hembra con el nido, con la manada, ¿sí? Y no es hormonal, ¿sí? Las hormonas están controladas por la psique y por el cerebro y es un estado, es una consecuencia de una percepción biológica de la mujer en ese estado. Y cuando te dicen que es un cáncer de mama, o que ese cáncer de mama, perdón, hizo metástasis en el hueso temporal de la cabeza, desde la mirada biológica, primero tenemos que entender qué es lo que está pasando realmente en cada tejido, ¿sí? Y te lo voy a explicar. La mama tiene dos tipos de tejidos principales, cada uno responde a un conflicto biológico distinto. Por un lado está la glándula mamaria, que se activa ante un conflicto de preocupación en el nido, peleas, discusiones, estoy preocupada por una cría, por mi pareja, mamá, papá, lo que sea. Este, Cuando estoy en esa fase de estrés, en esa fase activa, ¿sí? En esa preocupación, la glándula mamaria va a crecer, va a haber una mitosis, una actividad celular para producir más leche, para poder nutrir mejor al nido o a esa cría o ese integrante de la manada que está en peligro. Y cuando ese conflicto se resuelve, entras en una fase de reparación donde tu cuerpo tiene que eliminar, tiene que deshacerse ese exceso de tejido celular mamario mediante necrosis caseificante. Van a participar micobacterias tuberculosas para descomponer, demoler y desintegrar ese tumor que creció en fase de estrés, en fase adaptativa. Por otro lado están los conductos mamarios, que pertenecen a otro tejido completamente distinto y se asocia a un conflicto de separación, donde sentí que me arrancaron a alguien del pecho, me quiero separar y no puedo. Y bueno, este conflicto de separación lleva en una fase activa a que los conductos mamarios se ulceren, aumente el calibre de ese conducto mamario para que pueda drenar la leche y no se congestione la mama, ¿sí? Cuando el conflicto se resuelve, el cuerpo entra en una fase de reparación, esas úlceras se tienen que rellenar, se tiene que reconstituir el tejido, ahí aparece el carcinoma ductal, ahí aparece el síntoma, que en realidad es un proceso de cicatrización, ¿sí? Ahora bien, algo que es importante que sepas, estos tejidos de la mama están controlados por áreas cerebrales completamente distintas. La glándula mamaria pertenece al mesodermo nuevo, que es una hoja embrionaria a nivel evolutivo, y está controlada por el cerebelo. Mientras que el epitelio del conducto galactóforo, ¿sí? Esas células epiteliales escamosas y planas, son de origen ectodérmico y están controladas por la corteza sensorial. Entonces, biológicamente, es imposible, ridículo y una locura que una célula de la mama, ¿sí? Ya sea de la glándula o del epitelio del conducto mamario, viaje hasta un hueso, ¿sí? Hasta el hueso temporal el derecho de la cabeza. No tiene forma de hacerlo ni por vía sanguínea ni por vía linfática, y además cada tejido conserva su identidad embrionaria. Entonces, una célula glandular no puede salir de la mama, recorrer todo el cuerpo y de repente transformarse o experimentar una metamorfosis en el camino, transformarse en un osteocito que fabrica hueso, digamos, en el cráneo. Es una locura, ¿sí? Eso no tiene coherencia biológica, no tiene sentido y es falso. Lo que en realidad suele ocurrir es que estamos frente a dos programas biológicos diferentes, ¿sí? El hueso pertenece al mesodermo nuevo, está controlado por la sustancia blanca, y responde a conflictos biológicos de desvalorización, de no sentirme apto, ¿está? Y cuando la persona vive un impacto donde siente que no es capaz, que no está a la altura de la circunstancia, que se siente desautorizada, que no confían en su criterio, que la hicieron quedar como incompetente, o se desvalorizó intelectualmente, o que no es suficiente, o que esa estructura no me sirve, el cuerpo
recibe esa percepción, ¿sí? Que esa estructura ya no es suficientemente apta, y en la fase activa comienza con una descalcificación, una desmineralización, una necrosis en el hueso, en esa zona temporal del cráneo, y cuando ese conflicto se resuelve, el organismo va a entrar en una fase de reparación y tiene que empezar a reconstruir ese tejido que se perdió o se necrosó durante la fase adaptativa, ¿sí? Con mayor densidad, ¿sí? Y bueno, muchas veces este crecimiento es interpretado como una metástasis ósea, ¿m? Pero en realidad no es que la célula de la mama haya viajado y se haya convertido mágicamente en célula de hueso. ¿Se entiende? Lo que ocurrió es que viviste otro impacto biológico diferente, otro DHS, que activó otro programa en otro tejido que satisface otra necesidad. Y cuando uno entiende esto, empieza a ver que la biología del cuerpo tiene coherencia, orden, sentido. Cada órgano responde a un tipo de conflicto biológico diferente, específico, y cada célula pertenece de manera fiel a cada tejido, a cada hoja embrionaria y a cada control cerebral, ¿sí? Reaccionando siempre en relación a la realidad que la persona está percibiendo en su vida, ¿sí? Por lo tanto, lo que te dijeron es una locura, no tiene sentido, y espero logres entender este mensaje y te des cuenta de que el cuerpo no actúa por azar, no actúa porque se le antoja la gana y que las células van a viajar por cualquier lado, van a experimentar metamorfosis en el camino, van a hacer lo que quieran, van a ir a la parte del cuerpo que quieran. No, no funciona así. La biología tiene una inteligencia que es mucho más superior que cualquier título universitario de cualquier médico, de cualquier oncólogo o la especialidad que le pongamos, ¿sí? Entonces, tenés que entender esto, identificar cuáles fueron tus conflictos y quedarte tranquila, no tener miedo, ¿sí? Salir de ese estado, digamos, de pánico en el que te metieron y bueno, resolver los conflictos, identificar tu DHS, los rieles y no tener, sobre todo, recaídas en esos conflictos biológicos que atravesaste en algún momento de tu vida, ¿sí?